Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa. No hay ninguna circunstancia especial. En cuanto a los medios, se garantiza la libertad a todos. Lo que se sabe es que esta respuesta detonó un reclamo de los dueños de Milenio en contra de su conductora estelar. Y después de 2 semanas de jaloneos internos, el viernes Azucena Oresti anunció que después de 20 años se iba de Milenio. Yo estoy en el papel de denunciar lo que sucedió con Azucena. Fue intimidada, fue orillada, fue censurada y fue proscrita con bola negra por el gobierno que hoy el dictador de López Obrador hace con el periodismo. En el entendido de que, bueno, pues si eres una periodista incómoda para el gobierno, para el régimen, y estás saliendo abruptamente, ¿no? De un momento para otro sin dar explicación, bueno, pues entendemos que se trata de una suerte de censura del gobierno. Es un atentado a la libertad de expresión. No podemos quedarnos callados. Yo estoy convencida que la libertad de expresión es un bien público y que el Estado y particularmente el gobierno debe promoverlo y garantizarlo. ¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a unos meses de terminar su administración, solo a unos meses, decidió que era el momento para empezar a censurar periodistas? O quizá nos encontramos en una circunstancia en donde a 4 meses de la elección presidencial se tensa la liga de la campaña sucia y esa liga tiene como telón de fondo una narrativa que busca confundir a la población sobre una supuesta dictadura en México. De eso estaremos hablando en esta ocasión. Esto es Henry. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y en esta ocasión vamos a recuperar este tema de dónde nos encontramos en México en medio de un proceso de sucesión presidencial y también de una disputa de 2 proyectos en donde hay una clarísima, digamos, desventaja en lo que representa esa disputa electoralmente. Un evidente repunte de quien representa un proyecto, que es el proyecto de continuidad, frente a cada vez más rezago por parte de una oposición que ha luchado toda esta administración por sobreponerse a lo que ha sido un proyecto finalmente exitoso políticamente y con un gran respaldo popular, que es el proyecto que encabeza hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en medio de esa circunstancia hay pues también una serie de actores políticos, mediáticos, que han estado acompañando relatos. Hoy esos relatos que intentan disputar a las audiencias, disputar la opinión pública sobre lo que está pasando en el país, se han vuelto mucho más estridentes a la luz de estos 4 meses que quedan para ver si algo pueden lograr. Y además, pues, se combinan otras circunstancias también que ocurren y de las cuales parecería que están de pronto como en una ventana, ¿no? En una ventana viendo a ver si ven pasar qué pueden cazar para agarrarse de eso y alimentar sus narrativas. Hoy la narrativa es: hay una dictadura en México, y pasaron una serie de sucesos en estos días que intentaron ser utilizados para alimentar ese relato. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver tantito cuál es el contexto, porque no deja también de haber información sobre cómo avanzan estas campañas electorales. Entonces, por ejemplo, hay esta encuesta, que es la reunión de varias encuestas, que lo que deja ver en este último tramo es que la candidata que representa pues es la coalición Sigamos Haciendo Historia, que son los partidos Morena, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, tiene un 65% de preferencias
electorales. Esto al 15 de enero. El 8 de enero tenía 60%, es decir, subió 5 puntos porcentuales. ¿Qué pasa con Xóchitl Gálvez, que es la representante de la coalición de oposición conformada por el PAN, el PRI y el PRD? Xóchitl Gálvez se encontraba en 33% el 8 de enero, ahora se encuentra en un 29%. Prácticamente estamos hablando de 2-1. Ni siquiera voy a hablar del tercero en discordia, que es el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que tiene un 5%, no pinta para nada, pero en el caso de Xóchitl Gálvez, pues lo que vemos es que lejos de remontar o acercarse un poco, nada, no solamente es 2-1, sino que ha seguido bajando. Esta es la circunstancia. Es Xóchitl Gálvez y todos los intereses que representa esa candidatura, de lo que ya hemos hablado en diversas ocasiones. También, bueno, hay otra encuesta, ¿no?, particularmente que Xóchitl Gálvez hizo alusión a ella en estos días, que es la de Mitofsky, que básicamente relata lo mismo, es un 2-1, y entonces a partir de estas circunstancias se han dado unas otras circunstancias. En este relato de hay una dictadura, pues se quiere hacer creer a la población que va a haber una elección de Estado, que el presidente no quiere que la gente vote y que eso se refleja a través de las encuestas, porque todas, o sea, las 10 que pueden ser, porque una detrás de otra dicen lo mismo, todas son una cosa que ha querido poner ahí el presidente para que la gente piense, porque eso no es lo que ocurre, según este relato, que Xóchitl Gálvez va muy atrás, entonces que se desanime la gente. Bueno, a eso vamos a llegar. Y luego la otra, que quiere que los periodistas no hablen, hay que censurar periodistas. Esto en un contexto, después de 5 años, en donde no ha habido presidente más atacado que el presidente Andrés Manuel López Obrador en todos los medios corporativos, o la gran mayoría de ellos, y en donde nunca ha ocurrido una censura, donde no se ha despedido a nadie. En ese contexto, ahora quieren que creamos eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En estos días sucedió que una periodista de las más conocidas, que son las opositoras, adversarias, porque ella sí se ha planteado desde ese lugar como una especie de adversaria política al presidente y a todo lo que representa en su espacio de televisión, se despide de ese espacio. Ella va a continuar en otro espacio radiofónico que ahora le van a ampliar, digamos, su espectro y su tiempo que va a poder tener al aire, pero cuando se despide dice esto que vamos a escuchar. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa. Esto fue lo que dijo la periodista Azucena Uresti a su salida de Milenio Televisión, de un espacio en el que llevaba 5 años. Desde luego eso detonó una serie de reacciones en quienes, como lo venimos diciendo, pues estaban ahí esperando a ver de qué nos podemos agarrar, y se agarran de esta declaración de Azucena Uresti para decir: hay censura, la censura es desde Palacio Nacional, es decir, desde donde opera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que Azucena ya no podía estar en ese espacio, y más, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el otro comunicador, Pedro Ferriz de Con, que también es otro opositor férreo al gobierno. Vamos a escucharlo tantito si podemos. Yo estoy en el papel de denunciar lo que sucedió con Azucena. Fue intimidada, fue orillada, fue censurada y fue proscrita con bola negra por el gobierno que hoy el dictador de López Obrador hace con el periodismo. Así como Pedro Ferriz de Con, sale muy rápidamente la ya candidata Xóchitl Gálvez diciendo: se pierde la libertad cuando se pierde un espacio de periodismo tan profesional como el que tenía Azucena Uresti en Milenio, se pierde la verdad cuando se pierde una voz como la de ella, que siempre dio voz, dice, siempre dio espacio a todas las opiniones. Esto no es necesariamente así. A López Obrador le incomodan los reportajes sobre corrupción y la ineptitud de su gobierno. Mi reconocimiento por tu valentía y congruencia, querida Azucena. Inmediatamente, ¿no? Xóchitl Gálvez. Después
Roberto Madrazo Pintado, que fue candidato a la presidencia y que también fue gobernador de Tabasco, que se le han documentado muchos fraudes y también una muy legendaria declaración, ¿no? Con Alarraqui, o más bien Alarraqui asesorándolo para que le ganara a López Obrador en su momento, diciendo, usa la mentira, o sea, tú miente que algo quedará, ¿no? Entonces él también escribe: señor presidente, Azucena Uresti salió de Milenio porque a usted no le gustó su cobertura sobre el ataque con drones en Guerrero y porque lo llamó misógino y agresor constante de mujeres. No es necesario que usted llame a pedir la renuncia a nadie, basta con que desde el púlpito de la mañanera ataque a los periodistas para ejercer presión sobre los medios. Y más cosas, ¿no? Escribe Roberto Madrazo. Felipe Calderón, el expresidente de México, dice: la lista de periodistas y editorialistas que han salido de los medios se alarga, vivimos tiempos de un claro autoritarismo, un quiebre a la democracia perpetrado por el propio presidente de México, que acosa, persigue, ofende, amenaza y finalmente provoca que los periodistas salgan de los medios donde lo han criticado. Lastimosamente, después Felipe Calderón, y ahorita vamos a ver en qué contexto, tuvo que desdecirse, ¿no? Dice: me han precisado que la salida de Milenio de Azucena no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino por decisión profesional de la periodista. Ahorita vamos a ver cómo estuvo la cosa. No es la primera vez que, dicho sea de paso, Felipe Calderón se tiene que desdecir, ¿no? De cuando se va de boca en Twitter y en las redes sociales. Y déjame interrumpirte tantito, porque sí vale la pena señalar y recordar que de inmediato que Felipe Calderón sale a cuestionar que no hay libertad de expresión, hubo 4 periodistas que en su momento fueron expulsados del periodismo por Felipe Calderón. Así es. Y con qué calidad moral Felipe Calderón viene a hablar de libertad de expresión. Hay que recordar que fue Carmen Aristegui, por una pregunta que hizo Carmen Aristegui, dijo que el presidente diga si tiene problemas de alcoholismo. Sí. ¿Eso sirvió para que se fuera de su medio de comunicación? Así es. Jesús Lemus, un periodista que documentó la vinculación de la hermana de Felipe Calderón con la familia michoacana, un grupo de narcotraficantes, lo metieron hasta la cárcel. Felipe Calderón lo metió hasta la cárcel durante 3 años. No fue cualquier cosa, ¿no? José Gutiérrez Vivó, que tenía el noticiero más escuchado en la mañana, fue también censurado por Felipe Calderón e incluso obligado a irse al extranjero. O sea, ¿con qué cara Felipe Calderón viene a hablar de libertad de expresión, ¿no? Y fue inmediatamente cuestionado y señalado. E incluso Olga Werner, ¿no? Que saca este libro después de que tenía que haber salido en 2012, porque si alguien impidió que se supiera realmente todos estos abusos que se han confirmado además a través del caso Genaro García Luna, pues dice que no, o sea, que pobre de Azucena Uresti, ¿no? Mientras todos estos personajes que enuncias, pues fue muy evidente que si algo caracterizó también no solo fue pues esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, sino el amedrentamiento y asesinato de periodistas durante su sexenio. Claro. No, y no hay que dejar de lado el hecho de que, o sea, porque muchas de estas cosas ocurrían como debajo, ¿no? Debajo del agua, pero también hubo una cosa que es pública y todo el mundo en los medios de comunicación lo sabe y sabe que participaron, que fue este pacto de silencio, claro, en donde por la política, esta política que estaba llevando a cabo Felipe Calderón, dizque en su guerra contra el narcotráfico, le pidió a los medios de comunicación que se callaran un poquito sobre las secuelas que eso estaba generando y lo pactaron, directamente lo pactaron. Hubo incluso un evento en donde participaron comunicadores, medios corporativos, etcétera, y todo esto fue orquestado por el vocero de entonces, este personaje Maximiliano Cortázar, que hoy en día forma parte del equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Entonces, sí hay un cinismo ligero, ¿no? En lo que estamos leyendo. Que políticamente correcto. Ligero cinismo. Ligero cinismo. Sí, ¿no? Que se está dando, bueno, y como él, muchos otros. Pero bueno, creo que valen la pena 2 cosas. Una es escuchar al presidente en su reacción, que en una gira y después en la conferencia matutina presidencial retoma este tema para dar su posicionamiento extrañado de que una vez más lo hubieran señalado cuando no tenía nada que ver. Incluso ni siquiera los datos completos los tenía el presidente, ¿no? Vamos a escuchar.
ayer, antier, el fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales, pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente, ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró, y hasta el expresidente Calderón rectificó, y ya. Pero así van a haber muchas cosas, porque hay elecciones en puerta. Ahí está lo que dice el presidente, y efectivamente, bueno, tampoco es que carezca de lógica, como que a este punto, a estas alturas, que le daría al presidente López Obrador quitar de un espacio a un personaje como Azucena. Pero bueno, en fin, hay cosas que sí están documentadas sobre lo que pasó en esa salida de Azucena Oresti de Milenio, y de eso nos vas a platicar, Óscar, porque creo que sí vale la pena, más allá de decir, no fue así, bueno, pues que sí pasó. Sí. A ver, Azucena Oresti renuncia o anuncia su salida pidiéndole al Grupo Milenio que le dé un espacio al aire para darle las gracias a su público y despedirse. Hace eso, pero además señala a Azucena Oresti en su salida una serie de frases que inducen a pensar que fue despedida. Dice, en las circunstancias actuales, esta frase ya se hizo ahorita como famosa en México, en las circunstancias actuales tengo que irme de mi espacio en Milenio después de 20 años de estar participando aquí, entonces ya no puedo seguir aquí. Y esa frase lo que desata es precisamente de que fue inducida a renunciar. Luego de eso se sueltan, como tú lo has señalado muy bien, todas las críticas en contra del presidente, porque pues esa frase da pie para que el presidente de este país está censurando, corriendo periodistas, hablando con dueños de medios de comunicación. Y en la tarde, a las 3 horas, el Grupo Milenio saca un comunicado en donde básicamente lo que dice es: aquí a nadie se le censuró, aquí a nadie se le corrió, hubo un acuerdo mutuo, libre y voluntario entre las dos partes, Azucena Oresti y Milenio. Y da a conocer que Azucena le dijo al Grupo Milenio que se iba porque ya tenía la posibilidad de estar conduciendo un espacio radiofónico en una cadena radiofónica de cobertura nacional. Ese espacio Azucena ya lo tenía, pero era de 1 hora. Lo que pasa es que se va a conducir ahora 3 horas. Y entonces habría que saber y preguntarle a Azucena, porque la única que no ha dicho hasta ahorita nada, por más que salga al aire Azucena todos los días y diga, es que sí hubo presiones, es que sí, nunca ha dicho de qué tipo de presiones, nunca ha dicho en qué forma la presionaron. Y no ha dicho si hubo presiones. O sea, lo que ha hecho como dejarlo ahí, deslizar, sí. ¿No? O sea, agradece, por ejemplo, a quienes ahora la arropan en Grupo Fórmula, la empresa en donde finalmente queda, al decir, qué bueno que sí, me dejan hacer mi trabajo, me dejan hacerlo sin presiones, en un momento en donde el periodismo en el país está sufriendo muchísimas presiones. Pero, digamos, de decir eso a decir el presidente ejerció presión para que yo saliera del Milenio, hay un salto cuántico que todo el mundo está haciendo, incluida ella, al dejar eso ahí en el aire, ¿no? Sin aclarar en ningún momento, porque la verdad de las cosas es que si estamos hablando de un tema entre particulares, podría haber sido que Azucena dijera que eso pareciera que no fue así porque ella parece molesta, ¿no? O sea, que ella dijera, me voy a hacer estas 3 horas y entonces ya no puedo estar aquí. Ella dice, yo hubiera podido hacer las dos cosas. Pero otra cosa es que la empresa te lo acepte, ¿no? O sea, en un acuerdo entre particulares, una empresa perfectamente y legítimamente te puede decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo. Claro. Y entonces, bueno, se llega a este otro acuerdo que es que ella sale
no muy contenta, pero sale. Pero lo que no puede hacer es decir, y todos los demás también, sin una sola evidencia, que eso es. Porque el presidente. Y mucha gente pues aquí ha empezado a señalar con justificada razón, pues todo lo que está haciendo Azucena es parte de la propaganda para su nuevo espacio radiofónico. Pero hay que señalar también, hay que recordar que Azucena Oresti ha sido cachada en actos de deshonestidad periodística. En México asesinaron hace unos meses a una joven, Devani, en el estado de Nuevo León, y en medio de toda una falta de investigación de las autoridades judiciales en torno al crimen de esta chica, Azucena Oresti fue cachada poniéndose de acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León para decir lo que la Fiscalía de Nuevo León quería que se dijera. Y hubo grabaciones y se probó al aire esa connivencia, porque no se le puede llamar de otra manera, entre esa periodista y autoridades judiciales, de lo cual tampoco dio explicación alguna a Azucena Oresti. Y luego pensar que los periodistas no estamos obligados a dar explicaciones públicas, pues es asumir una irresponsabilidad profesional ante la gente. Pero esa ha sido la trayectoria de esta periodista. Sí, digamos, para que entendamos el contexto, una periodista, digamos, cuyo perfil o registro es más bien orientado a la nota roja. Esa es Azucena Oresti, de estar permanentemente haciendo un retrato de la realidad de México, como si esos eventos, que pues, desde luego puede ser que existan, pero no que eso sea la radiografía de un país, y ella, el foco era así. Entonces, claro. Pero siempre pudo actuar y sigue pudiendo actuar libremente en lo que es su interpretación de lo que es la realidad mexicana. Lo que yo no creo es que sea una Dalí de la libertad de expresión. Libertad de expresión, sí. Porque sí hay que decir que, aunque ella habla de que todas las voces, no, ni todas las voces, ni toda la información, dejaba fuera convenientemente toda la información que no fuera esa caricatura que quería hacer de nuestro país. Esa es la verdad. Sí. Y que es esa expresión directa de lo que han hecho los medios de comunicación después de ese pacto de silencio del que ya no hablan, ¿no? En 2011, y que hoy obviamente muestran ese desespero, sobre todo de los actores también detrás de estos medios corporativos. Hay una unanimidad discursiva que no se había logrado ya en esta recta final, como que todas estas fracciones, rupturas dentro de los propios medios de comunicación, pues pareciera que, como bien mencionas, Azul, son esta ventana todo el tiempo viendo de qué se cuelgan en este desespero. También no hay que dejar de ver el periodo electoral. Esto que estamos viendo de las encuestas del 2-1, hay un desespero absoluto por parte de estos medios de comunicación, este nado sincronizado, pero creo que empiezan a apuntar sus miedos ya hacia el horizonte mínimo que tenían en estos meses. Uno, que ni siquiera puedan ganar los escaños que ellos creían que iban a arrebatarle a la 4T. Es evidente que la 4T está arrasando en las gubernaturas, está arrasando en las, digamos, en absolutamente todas las encuestas son claramente una evidencia de ello, y eso parecería que les está desesperando, porque los partidos políticos están dejando en sus primeras listas plurinominales pues a toda esta bola de rufianes, sí, ¿no? A los líderes, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, a Lito Moreno, son los primeros que van en las listas, porque pareciera que ni siquiera por parte de la bancada no van a poder lograr escaños como ellos creían, ¿no? Ya no le estaban tirando a la presidencia, le estaban tirando directamente a impedir que se lograra esa mayoría de Morena en las cámaras de cara a lo que se ha estado insistiendo en que va a ser ese segundo piso de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con una serie de reformas estructurales que pues estuvieron pendientes, que no se lograron por no haber logrado la mayoría de los congresos, que es una reforma electoral, una reforma judicial. Incluso se está hablando, como parte de estos miedos, que Morena pueda tener más votos que la elección del 2018, más de esos 30 millones, ya que son al menos 30 millones de beneficiarios de programas sociales hoy en el país, lo cual no significa, obviamente, que estemos apelando por una cuestión, pues, de que todos los que reciben un voto, ¿no? Vayan, una lógica clientelar. No. Sin embargo, es evidente que la consolidación del estado de bienestar en este país se ha reflejado directamente en la repartición de las riquezas del estado y ha beneficiado al menos a 30 millones que no tenían beneficios hace tan solo 5 años. Entonces,
eso a su vez obviamente va a legitimar y eso daría una gobernabilidad y estabilidad de más años de los que ellos quisieran, porque obviamente ante la ausencia de un Andrés Manuel lo que podría dar esa legitimidad también es una votación histórica. Entonces creo que ese desespero es totalmente evidente, que sus miedos más profundos se están haciendo realidad, que no tengan un solo escaño, que pierdan incluso el registro, como es el caso del PRD, ¿no? Que también está a punto de perder el registro, y que se logre constituir las reformas constitucionales propuestas. A pesar de que el presidente López Obrador antes de irse dice que va a hacer una serie de reformas en lo laboral, con el tema de las jubilaciones, y que no es menor, porque muchos de estos sectores de poder evidentemente no están de acuerdo, ¿no? con varios de estos temas. Sin embargo, pues sí, es muy fuerte que estén perdiendo absolutamente todo, incluso hasta la posibilidad de perder registro, ¿no? en estas elecciones. Tan es así que hoy quienes están haciendo las campañas no son los políticos del PRI, PAN y PRD, no. Son los conductores de televisión y de radio identificados con esos partidos. Así es, pero fíjate qué terrible el pensar que el máximo miedo de estos personajes es que al país le vaya bien, que a la población le vaya bien, porque eso se traduce en que ellos no puedan regresar. Claro. Es tremendo, ¿no? Así es. Y lo han querido reducir, y ahorita deberíamos de escuchar esta conversación que tuvieron en Atypical TV sobre cómo leen ellos, o más bien ni siquiera creo que así lo lean, lo que creo es que eso le quieren hacer creer a la gente, ¿no? De qué es lo que está pasando y de cómo se intenta supuestamente desanimar a la población a que voten a través de estar publicando encuestas en donde Xochitl Gálvez le va bien. Vamos a escuchar rápidamente y comentamos. Era 50 puntos, hace un mes ya subí 20, Ciro, debo estar súper feliz de la vida. No, a ver, México Elige fue una encuestadora seria, me pone a 10 puntos. Lo es, pero Aldo está trabajando con usted y está bien, está en todo su derecho. Que con eso dicen que la descalifican, dicen, pero Mitowski trabaja con Claudia. Roy Campos trabaja con Claudia. Tienen un contrato, un convenio. Roy Campos trabaja con Claudia. Mira, muchos de ellos trabajan, tienen contratos de hacer encuestas. Pues, ¿cómo ven? O sea, lo primero es decir que se reduce o se intenta reducir esta distancia que hay entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez a una mera preferencia electoral o un dato de una encuesta. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de eso? A ver. Bueno, yo creo que esto que tú señalas es a lo que apela la oposición. Pero la gente tiene muy claro que en este país este gobierno ha venido tomando una serie de medidas que evidentemente están por encima de las encuestas, están marcando la preferencia de la gente, no por lo que le digan las encuestas, incluso ni siquiera por lo que le digan los partidos, es por lo que ha hecho el presidente López Obrador en su gobierno. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas como que 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en este sexenio. O sea, no es cualquier cosa, 5 millones de aún pobres. Con pandemia, con la inflación, ¿no? O sea, que no es menor. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Luego también el ingreso familiar ha venido aumentando porque hay una serie de programas sociales que le permiten a la gente tener un ingreso importante que no había tenido nunca en este país. Más de 30 millones de personas reciben un programa social, o sea, 30 millones de personas pobres, marginadas, que nunca habían sido tomadas en cuenta. O sea, si eso no pesa en el ánimo del electorado, pues es porque precisamente no lo entiende la oposición. También tenemos que México se ha convertido, por ejemplo, hoy, en 5 años, en la 12ª potencia económica del mundo. Ascendió 4 lugares solo en el último año. O sea, eso es impresionante, ¿no? Sobre todo por esto que dices, Alina, en medio y después de una pandemia que sumió a todo el mundo pues en situaciones gravísimas de estancamiento, de no poder salir a trabajar. Creo que esto ha sido un logro del presidente que está hoy trabajando en medio de las encuestas. Pero la oposición pues está como desorientada y de pronto lo que sí existen son algunas voces, como la de Damián Cepeda, que es un panista, que les dice sus cosas, crítico a los propios integrantes del PAN, y les dice, ya basta, dejemos de hacer tonterías y empecemos a presentar un proyecto de nación. Empecemos a presentarle a la gente propuestas que vayan
que rebasen a la cuarta transformación, que vayan mucho más allá, ¿no? Que incluso pareciera ser Damián Cepeda la voz realmente de esa militancia decepcionada que explicaría el declive también de Xóchitl Gálvez. Ya no solo es que no crece o que se estanca, sino que la gente dice, estos son una bola de ridículos, estos son una bola de miserables, que está respondiendo a sus intereses. Imagínense que en vez de proponer hacer un programa de nación, lo que ustedes quieran, bueno, incluso su programa de nación, ¿quién lo encabeza? Los referentes de este modelo neoliberal que empobrecieron a la gente. Claro. Entonces, ven primero a esas personas, luego ven que hacen alianzas con un personaje como Alito, ¿no? Estoy pensando en esa militancia panista que de repente ya nos pusieron cuántos audios existen de Alito diciendo a los periodistas mátenlos de hambre, corrupción, denle no sé cuántos millones a Televisa, etcétera, etcétera. Y la militancia dice como ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacemos ahí? Y entonces no solo dicen ya no vamos a apoyar, sino que se van. Claro. O sea, la peor competencia ahora de Xóchitl Gálvez es el quién sabe por quién voy a votar, ¿no? La gente se siente defraudada, pues porque ve que esto es un circo. Yo sí pienso así, me imagino a esa militancia panista diciendo ya basta. Sí. Algunos por convicción, o por desespero. Y otros, pues, también por conveniencia, ¿no? Claro. Bueno, ya aquí está el ganador, vámonos para allá. No, que eso también está ocurriendo y es un fenómeno que se da en medio de todo esto. Pero la cosa es, son muy ciegos, digamos, porque si uno ve, por ejemplo, lo estábamos comentando ayer, Oscar, si uno ve lo que ha pasado en algunos estados en donde los gobernadores han decidido trabajar de manera colaborativa con el gobierno federal en empresas, en proyectos, en programas que finalmente están destinados al beneficio de sus poblaciones, entonces eso los sitúa en otro lugar. Pero lejos de ver eso, entonces lo que ven es de qué manera nos contraponemos para tratar de desacreditar lo que está haciendo el presidente. Y creo que eso, para esta oposición, ha sido sumamente castigado. Sí, claro. Sumamente castigado por una población que lo que sí observa es, a ver, frente a los grandes retos que hay en el país, que son muchísimos en materia económica, de seguridad, de desigualdad, etcétera, lo que sí vemos es por primera vez un presidente que todo el tiempo está haciendo cosas en función de que caminen proyectos para la gente. Todo el tiempo es tan palpable y eso, bueno, pues es inédito en nuestro país cuando hablamos de las administraciones priistas, panistas o del PRD, que pues nunca existió más que para plegarse a este maridaje, ¿no? Que lo que hizo fue despojar al país y despojar a la gente. Entonces, mejor les hubiera salido ahorita pues lo que algunos priistas están haciendo. No, vamos con la cuarta transformación, no, sí, los programas. Les hubiera salido mejor eso, se hubieran podido convertir en referentes de una cosa que es lo que la gente ya quiere. Y no, lo que están haciendo es justo lo contrario. Y Xóchitl Gálvez a lo que le ha apostado es atacar al presidente, que es el referente en este momento de las personas, de lo que es un proyecto de nación que ve por ellos. Y un ejemplo muy claro de la diferencia es que mientras el presidente está trabajando, como dicen, proyectos para la nación, es lo que ocurrió en el cierre de campaña de la candidata panista Xóchitl Gálvez. Mientras Xóchitl hablaba y estaba pues como muy emocionada en ese evento, en uno de los palcos estaban Marco Cortés y Alito Moreno repartiéndose posiciones. Y a ti te va a tocar, ¿qué me va a tocar a mí? No, pues esto. ¿Y qué te va a tocar a ti? No, pues esto. Ay, es que ese es el mejor ejemplo. Hay momentos ejemplos hay. Mira, justo antes de que ya se nos fue el tiempo, ya que ahora que ya es el reloj, ya se nos está yendo el tiempo, yo creo que algo que acaba de pasar es algo tremendamente simbólico, ¿no? Esto que se mezcla entre los programas sociales, lo que está pasando a nivel federal y también el rol que tienen los medios de comunicación. A mí me gustaría señalar esto de López Dóriga, que es uno de los referentes en este país de ese sector de los medios corporativos que han decidido mentir, que han decidido ponerse la camiseta. Hace tan solo unos meses decía Xóchitl Gálvez son payasadas cuando se encadenaba en el Congreso, iba muy en contra, es que lo que pasa es que ella quiere ser jefa de gobierno en ese momento y de repente la recibe y le dice, ven aquí a pendejear a tu líder, ¿no? Marco Cortés, por evidenciar todo lo que estamos haciendo en privado.
ese personaje además es increíble porque ahora con la restauración de todo lo que está pasando tras el paso del huracán Otis en Guerrero, le manda un mensaje López Dóriga al presidente y le dice que quien le está diciendo que están ayudando a la gente lo engañó, no es verdad, y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad, porque como le tienen pánico, presidente, no se atreven a decirle la verdad, no sale, no pregunta, sin saber que el presidente, a pesar de que lo anuncia todos los días, está yendo una vez a la semana a Guerrero, mandó a su secretaria de Estado a vivir a Guerrero, y a mí me parece que tenemos que compartir con la audiencia uno de los momentos estelares de esta semana, que es llevarle las pruebas y evidencias, ¿no? Como decimos, un calladón de boca, ¿no? Épico, diciéndole aquí están las pruebas, y puede llamarle a quien usted quiera López Dóriga, y pues a López Dóriga no le quedó de otra más que aceptar que tenía pues ahí las pruebas en sí. Así que me gustaría cerrar escuchando lo que dijo López Dóriga. Bueno, le decía a usted que estuvo Ariadna Montiel ayer aquí, qué bueno, presidente, que le autorizó que viniera y me trajo las pruebas que dijo el presidente que me iba a mandar. Mire, trajo toda la evidencia que mostró aquí. Mire, ahí están 1,600 cajas. Ahí están numeradas, ahí van las 1,440, 1,389, ¿sí? En 2 camiones, ahí está la 1,537, 1,600 cajas. Mire el tamaño de los camiones, como de mudanza, ¿sí? Aquí abajo, en la calle de Radio Fórmula. Obviamente, pues no me metí al camión, porque ahí está Ariadna, y ahí están las pruebas que me trajo y se las muestro aquí, porque yo nunca había visto algo así. Y bueno, pues qué bueno, presidente, que dije lo que dije, porque usted reaccionó y permitió que viniera aquí la secretaria de Bienestar, a la que nunca le había permitido venir a este programa, pues para dar su versión, dar sus datos y, por ejemplo, revelarnos algo que nadie sabía, que lleva 3 meses viviendo en Acapulco. Gracias, Ariadna Montiel. Bueno. Genial, que no es la primera vez que le hacen estos calladones de boca a López Dóriga. Nada más decir rápidamente, ¿cuándo alguien ha censurado a Joaquín López Dóriga? Ahí está. Y lo más que se ha hecho es ir a su espacio y decirle, mira, estás equivocado. O en la conferencia matutina, que es lo que pasa todos los días. Y cómo no les gusta, ¿eh? No, y todavía el cinismo de decir qué bueno, ¿no? Que blasfemé y que mentí, porque eso hizo que el presidente me mandara a su secretaria a comprobar. El cinismo es tremendo. Así es. Así están los medios, así están algunos medios de comunicación en México. Y lo que se viene. Sí. Así es, exacto. Así es, podemos esperar mucho más de esto. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima emisión de En Re.